Hemos comenzado hoy escuchando una obra que tiene que ver, obviamente, él es el autor, con nuestro protagonista de hoy, Julián Ávila Sausor, Julián Ávila simplemente, que es compositor, ya nos hemos dado cuenta, ya nos hablará ahora mismo de esta obra que acabamos de escuchar, y también catedrático de sonología del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Por ambas cuestiones está hoy con nosotros. Saludos. Bienvenido, Julián. Hola, muchas gracias. Mira, aquí por supuesto mucha gente habrá reconocido el preludio de la suite número 1 para cello solo de Bach, pero más cosas, por supuesto. O sea, ¿qué le habéis hecho a esa suite aquí? Porque es para electrónica en vivo. En fin, ¿cómo es esto y en qué consiste? Bueno, esta es la primera de las descomposiciones que he compuesto y esta en concreto nació en pandemia. Entonces estábamos todos pues aislados, cada uno en nuestra casa, y un ex compañero, Eduardo Blázquez, que es el chelista, ¿no? que graba esta versión, me dijo, oye, a ver si hacemos algo con electrónica. Claro, y dices, ostras, ¿cómo hacemos algo con electrónica en la pandemia? Esto se está complicando, ¿no? Y bueno, por aquel momento yo estaba leyendo a Marina Garcés, la filósofa, y estas ideas de las inteligencias delegadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y me cuestionaba si cabe la posibilidad de componer más, o sea, si podemos componer sin fin, ¿no? O si quizá hay momentos en los que, bueno, por la coyuntura social como la que tenemos, tecnológica, lo que sea, pues quizás se trate más de revisitar o de volver hacia el pasado, no para recuperar el pasado lo tenemos recuperado ya, no tiene peligro de pérdida, sino para darle otra mirada, ¿no? Entonces, bueno, pues este fue la primera descomposición. Todas ellas tienen o a Bach entre medias como material de partida, ¿no? Y lo que aquí hice fue simplemente intentar acabar con la parte
armónica de Bach. Es decir, la electrónica lo que está haciendo es, por explicar un poco técnicamente lo que pasa ahí, ¿no? El sonido del cello entra en el ordenador lo analiza, intenta reafinarlo siempre en una misma altura. Es decir, ¿qué pasaría a la suite de Bach si solo tuviésemos una nota para tocarla, ¿no? Pero claro, no le puedes decir esto a un intérprete. Y menos a Bach. Claro, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Cuando haces una cosa de estas está claro que hay quien dice, pero ¿cómo haces esto con Bach? Bueno, pues es que si quieres escuchar Bach lo puedes escuchar sin ningún problema. Y si quieres escuchar mi descomposición también, y si no la quieres escuchar también. Entonces, quiero decir, no me preocupe mucho por esta No, cuestión. no, te voy a decir, Julián, que yo esta tarde escuchaba a Yo-Yo Ma tocando esto, o sea que invito a cualquiera que escuche a Yo-Yo Ma y escuche tu obra. Claro, sí, sí, por supuesto. O sea, y además es bonito ver cómo conviven, ¿no? Y qué les sucede a la obra cuando le hacemos cosas, porque la idea era acabar con las alturas de esta obra. Y de hecho se consiguen momentos en los que la electrónica se come por completo al sonido directo del cello, ¿no? Pero, aunque nos comamos, digamos, la armonía porque hemos erosionado, si queremos decirlo así de forma poética, las alturas, resulta que la energía de esa obra, la direccionalidad, sí, pues eso sigue latiendo ahí y no puedes deshacerlo, ¿no? Entonces, fue un primer experimento pequeñito que técnicamente lo podíamos hacer en la pandemia. Es un patch que simplemente el chelista toca, el ordenador te sigue, va siguiendo la partitura y sabe qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que se nos ocurrió. Además, se estrenó también en grabación. Bueno, pues como ahora estamos haciendo un poco esta charla, ¿no? Y, y me hace casi, no sé si ilusión, nostalgia o casi a ver si no volvemos a ese momento, pero esos momentos complicados también quizá generan, bueno, pues ideas nuevas, ¿no? Y esto es un poco lo que pasó con esa primera descomposición, ¿no? Después han venido otras más y digamos que ahora estoy cerrando ese ciclo de descomposiciones y pasando al siguiente, ¿no? Precisamente ahí quería llegar, porque cuando esta charla concluya, vamos a despedirte con otra pieza que tú nos presentarás de esa serie de descomposiciones, la número 2. Pero antes de llegar a eso, por supuesto, vamos a hablar de sonología. Tú dices que sonología es la relación entre música y arte sonoro con la tecnología. Tú hiciste, junto con Amparo Civera, una serie de 3 artículos para Sul Ponticello, una revista que desde aquí no podemos sino pues recomendar a todos aquellos que nos siguen, una revista de música experimental, de arte sonoro, en fin, dice aquí, crítica, entrevistas, y dice todo aquello que no sabemos dónde colocarlo, dice ahí, o sea que no es que lo diga yo. Bien, entonces, entre en noviembre del 2023 y noviembre del 2024 realizasteis, Amparo y tú, esta serie de artículos. Sonología 1 es la primera, la música en el umbral de la tecnología, y bueno, cuéntanos un poco qué es la sonología desde vuestro punto de vista, tú sobre todo como catedrático flamante del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Bueno, lo voy a contar como Julián Ávila, ya está. Bueno, vale, perfecto. Em, cuando yo empecé a trabajar en el conservatorio, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, bueno, pues llegué en 2019 y al llegar me dijeron, pues bueno, tenemos que implantar el grado en sonología desde cero. O sea, no hay nada y vamos a ponerlo este año. Entonces, pues nada, uno dice, wow, pues vamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿sí? Qué cosas hacen falta, pero más que qué cosas hacen falta, qué tenemos que hacer en el conservatorio, que hay que comprar y todo eso, que eso es, digamos, así material y es, digamos, fácil de pensar, muy difícil de conseguir, pero fácil de ver lo que hace falta. Eh, Aunque esto está publicado en 2023, estas Sí, son las reflexiones que empiezan en 2019, ¿no? O sea, tenemos que poner sonología en el Conservatorio Superior de Música de Madrid cuando en el 2019, cuando esto existe desde los años 60.
¿no? Fuera de España, pero esto existe, ¿no? Que precisamente, me adelanto a lo que seguramente hablaremos después, comienza en el conservatorio de La Haya. Y vosotros Sí. habéis seguido el plan de estudios, por decirlo de alguna manera, que procede de allí en buena medida, ¿no es así? Claro, la idea fue, si esto ya existía, vamos a ver si la legislación española, cuando ha legislado este grado, eh, miró allí o se ha inventado otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, no era simplemente coger y ver pues el BOCAM y el BOE, qué es lo que dicen acerca de lo que tenemos que hacer, sino históricamente qué es lo que hay, el BOCAM y el BOE, qué es lo que dicen, esto cuadra. Bueno, pues esto es un poco las reflexiones, ¿no?, que tuvimos en este momento con Amparo Civera, porque era otra profesora que se encargaba de producción y gestión para los alumnos de sonología. Ahora se encarga menos de los alumnos de sonología porque hay un grado nuevo de producción y gestión en el conservatorio y lo está montando ella desde cero. O sea, está un poco haciendo lo que ya nos tocó hacer con sonología, ¿no? Y efectivamente, estos artículos son esas reflexiones de decir, vamos a ver, si sonología históricamente era esto y el BOE y el BOCAM dicen efectivamente que miran hacia este, bueno, hacia ese origen histórico, nosotros ahora, ¿qué hacemos? Pues tendremos que respetar esto, ¿no?, históricamente, y ver qué podemos aportar, ¿no? Qué podemos aportar de nuevo. Sobre todo porque en España ya había otros centros que estaban impartiendo sonología y cada centro, digamos, que había tomado, eh, bueno, un perfil propio, ¿no? Dentro de lo que se puede hacer, que estamos muy limitados, pero un perfil propio. Entonces, aquí, eh, bueno, pues establecimos que la sonología es ese cruzo de caminos, ¿no?, entre el arte sonoro, el uso de la tecnología y la música, ¿verdad? Y que en ese cruce de caminos podemos un poco mirar más la parte técnica o la parte creativa, pero que como estamos inmersos en un conservatorio que es enseñanzas artísticas superiores, pues lo más sensato era primero seguir, digamos, la corriente histórica de lo que es sonología conforme lo hacen en La Haya y conforme lo han hecho históricamente, y también que sonología sea uno, o la creación o la interpretación con nuevas tecnologías. Ya está. Por eso mismo, perdona que te interrumpa, y estamos viendo la página, vosotros, y es una constante en estos tres artículos, sobre todo en el primero y el segundo, estáis dando un repaso histórico a esos centros, a esos hitos de la tecnología aplicada a la creación musical y sonora. Por ejemplo, tenemos aquí a Daphne Oram, Daphne Oram. famosísima con su Oramix. Tenemos también este laboratorio de Bebe y Luis Barron, que, bueno, que fue importantísimo en su época para los compositores americanos que estaban trabajando en este campo, por ejemplo, para Cage, sin ir más lejos, o este tremendo sintetizador RCA Mark II de 1955, que realmente pues llama la atención y asusta un poco, francamente. O sea, cualquiera tiene una cosa de esas ahora en su casa o ni siquiera en el conservatorio. En fin. Sí. Sí, a ver, son conocidísimos, pero vamos a ver. Creo que debería ser más conocido algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de Daphne Oram y hacemos una comparativa rápida de quién conoce a Daphne Oram y quién conoce a Yanis Xenakis, quién conoce el UPIC, ¿verdad? Esa pantalla donde se dibujaba, y quién conoce el Oramix, pues seguramente el Oramix sale muy mal parado. Sin duda, Entonces, sin duda, sin duda, sin duda. por eso además en estos artículos sí poníamos esos hitos del comienzo, que además algunos son anteriores de los hitos que conocemos o que están en los libros, sobre todo de tendencia europea, y que bueno, que queríamos decir, la incorporación de la tecnología en la música no es algo que haya pasado en Radio France o en Colonia, no, no, pasa a la vez en todos los sitios desarrollados, claro. Pues en España estábamos un poco, en fin, en Sí, pero de dificultad. todas maneras, tú pones Y ahí, de todas o maneras, ponéis el efectivamente, trabajo del cura Castillejo y efectivamente. también, por supuesto, de José Valdelomar, figura Claro, más o menos rehabilitada,
pero bueno, de eso a que conozcamos realmente lo que hacía y poderlo escuchar en toda su integridad, como por ejemplo este trabajo suyo sobre el circuito perifónico de Valencia, va un trecho largo. O sea, Claro, claro. algo hizo sobre ello, disculpa que te interrumpa otra vez, por último, este Miguel Molina con sus alumnos de Valencia, pero en fin, Por supuesto, algo hay. estuve en ese circuito perifónico repensado o sí, reestrenado por Molina, con ayuda de alumnos, quiero recordar, de la Universidad de Manchester, donde yo después también estuve haciendo el doctorado. O sea, que sí, he estado al corriente de todas estas cosas y es maravilloso que eso pase, ¿no? Porque a pesar de las diferentes situaciones de cada uno de los países, resulta que la tecnología está al alcance de más o menos todos en el mismo momento y todos la quieren utilizar a la vez. Entonces, yo creo que es de justicia decir, no, la música electrónica o la electroacústica en general no nace en un sitio, sino que a la vez empezamos todos a utilizarla, cada uno pues dentro de sus posibilidades y de su contexto, ¿no? Vamos a pasar, si te parece, creo que la tenemos ahí, ahora se puede ver, al tercero de esos artículos que, como decía antes, pasa un año entero entre el primero y el tercero. Este es del 1 de noviembre de 2024 en fecha de publicación, entendámonos. Y aquí ya tenemos, y por eso lo he traído, de todas maneras invito a quienes nos están escuchando y viendo que se vayan a leer estos artículos que son muy jugosos y muy interesantes, pero es que voy a parar en un lugar que es este, que me llamó mucho la atención, en donde habláis de la descripción del perfil profesional que el Ujú. sonólogo o sonóloga pues debe tener en su haber. Y realmente es un ámbito que yo lo leía y me parecía muy ambicioso. Explícanos un poco de todo esto, porque yo creo que quienes nos están siguiendo pueden más o menos seguirlo por la pantalla, pero de todas maneras explícanos tú cómo va esto, porque realmente es muy ambicioso el trabajo, yo digo, y esto en el tiempo en el cual vosotros tenéis impartir docencia, ¿puede llegarse a dominar todo esto? A ver, es un grado, entonces tenemos 4 años para hacer todo esto. La realidad es que, como tú bien dices, es muy ambicioso y es muy abierto. Entonces, realmente, cada una de las comunidades puede decir, bueno, pues nosotros lo enfocamos más hacia esta, bueno, pues hacia la creación, por ejemplo, Uh o -huh. más hacia la grabación y la difusión de la música, o más hacia la programación. O sea, cabe, digamos, distribuir los pesos de diferente forma. Y eso también es maravilloso. Ahora mismo tenemos 4 grados diferentes en sonología en España y cada uno, pues más o menos, tiene un poco su forma de enfocarlo, ¿no? Y los alumnos pueden decir, oye, pues a mí me interesa más este punto de vista. Pues oye, tienes ese punto de vista, ¿no? O me interesa más este otro. Pues ese otro es el que hay. Pero digamos que este análisis es el que nos permitió decir, vale, si esto es todo lo que se pretende o lo que se puede hacer, ¿dónde ponemos el foco, no? ¿Qué es lo que, alrededor de qué es lo que puede girar todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, nos pareció en un principio que lo más sensato era que todo girase en torno o a la creación, es decir, un músico que hace música con tecnología, o a la interpretación, un músico que interpreta exactamente igual que el violinista, pero digamos a mí me gusta decir cacharros porque desmitificamos, ¿sí? Cacharros tecnológicos, ¿sí? Podemos decir equipos y quedamos muy bien, y es lo que escribimos, ¿verdad? En las guías docentes y todas esas cosas, pero con aparatos, sin más, ¿no? Para no darles demasiada importancia, porque lo importante al final no es lo que hacemos con esos aparatos, sino el resultado, ¿no? La idea que perseguimos, ¿no? Si un aparato de estos tecnológicos te sirve, estupendo; si te sirve un violín, pues estupendo también, ¿no? Sí, es una cosa que conviene decir porque a veces desenfoca un poco la realidad y no cabe duda que lo importante, recuerdo que Luis de Pablo decía que se puede hacer música estupenda con dos piedras.
Bueno, Claro, y ahí sí, sí, estaban sí, sí, los hermanos Arce tocando la chalaparta en su momento, ¿no? Haciendo música no efectivamente. con dos piedras, pero en fin, casi. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? O clapping music, dando palmitas, pero podrían ser con piedras o con cualquier cosa muy simple, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros trabajos que pedimos, y que yo lo llevo pidiendo antes, cuando daba ya clase en composición electroacústica a compositores, ya lo hacía, pedirles a los alumnos que hagan una obra para objeto amplificado. Y ese objeto puede ser cualquier cosa, ¿no? Un poco para ver que el sonido no es solo aquello que sale de los instrumentos, ¿sí? Sino que el sonido es cualquier cosa que suene o que no suene y Claro. que por lo tanto, digamos que la apertura de miras es mucho mayor y el horizonte es mucho mayor. Esto, a ver, dicho así, parece que me estoy inventando la pólvora, pero 1911, ¿verdad? El arte de los ruidos, ¿verdad? El manifiesto futurista, el arte de los ruidos después en el 13, Barés con sus ionización para percusión sola, es decir, que ya hay mucha tradición de ver en el sonido esa fuente primaria de la música, ¿no? En cualquier tipo de sonido. Y bueno, este es un poco el ámbito, el caldo de cultivo, el sustrato básico, ¿no? De sonología, efectivamente. Pues ya para concluir, Julián, si te parece, explícanos, preséntanos esta Descomposición 2 que tiene como protagonistas, bueno, se encuadra dentro del proyecto Pórtico, nos tendrás que explicar un poco esto, pero tiene como protagonistas a miembros de un conjunto realmente notable, que es la Orquesta de Cámara, el Grupo Enigma del Mm. Auditorio de Zaragoza. Bueno, cuéntanos para despedirte de qué va esto para poner la obra ya. Sí, pues digamos que con una sola obra normalmente no acabo de experimentar todas las cosas que me gustaría. Claro, Descomposición 1 es muy cortita, ¿no? Descomposición 2 es una obra un poco más larga, pero da igual, hay hasta la 5, digamos que no es un ciclo, sino son obras en las que una misma idea compositiva se aborda desde diferentes puntos de vista y digamos que voy respondiendo a mis preguntas que yo mismo me hago compositivas de diferentes formas, ¿no? Entonces esto fue un encargo efectivamente de Ocaz Enigma, eh, y bueno, claro, dije, a ver, siempre cuando tienes un ensemble de música contemporánea, el tema de la electrónica es una complicación añadida, complicación para los ensayos, para los conciertos, etcétera, etcétera. Hay que ser consciente de ello, ¿no? Entonces me dijeron, oye, si pones electrónica, mira a ver cómo lo haces para que esto funcione, bueno, pues en esas situaciones. Funcione casi solo. Yo tengo cierta experiencia en eso y es tremendo, sí. Esto es, funcione casi solo, ¿no? Entonces dije, ostras, pues a lo mejor puedo aprovechar este encargo para hacer una descomposición en la que el cello, en este caso, ¿verdad? Otra de las suites de Bach, eh, esté funcionando como la descomposición uno, pero que el ensemble esté reorquestando, digamos, de alguna forma, eh, bueno, pues todo ese sonido, ¿no? Entonces, eso ya da una dimensión nueva, porque no solo tienes, digamos, la presentación del proceso que has ideado en crudo, sino que tienes que ver cómo se reelabora eso para diferentes instrumentos y cómo se puede reorquestar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí utilicé pues herramientas de orquestación asistida, pues Orchids, entonces creo que se llama Orchids, ahora creo que se llama Orquídea, bueno, ha ido cambiando de nombre, pero bueno, lo utilizas, ves cómo funciona, algunas cosas funcionan mejor, otras, pues bueno, un poco las tienes que desechar. Ya se sabe que componer es casi más desechar que utilizar todo lo que... Como hemos dicho aquí alguna vez, utilizar la goma de borrar. Sí, claro, es la idea de voy escribiendo, pero hay que borrar más de lo que dejas escrito, ¿no? Pues un poco fue esa idea, ¿no? A ver si esto puede funcionar, ¿sí? En ensemble. Y en ese aspecto, pues funcionó muy bien. Quiero decir, una electrónica muy, muy simple en la que, pues eso, el chelista básicamente
va tocando la suite, no exactamente, ya hay algún trocito que no en la introducción, pero todo lo demás arranca la suite y la va tocando, el ordenador va siguiendo en todo momento la partitura y va ejecutando toda la electrónica sin que nadie le diga nada. Eso era un poco la condición que me ponían, ¿no? Para que fuese fácil y que yo también me puse. O sea, hay que comprender la parte interpretativa porque son nuestros aliados, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que pasó. Se hizo, si no me equivoco, en 4 o 5 sitios diferentes. Hubo algún susto, porque claro, esto es así. Pero creo que fue en uno de esos sitios pasó algo. Yo no estaba tampoco, pues, sé decir exactamente lo que sucedió allí con la electrónica, pero en los otros, no sé si es que temía mi presencia en la electrónica y funcionaba, o es que simplemente pues funcionó y ya está, ¿no? O sea que en ese aspecto es un paso más allá en la idea de cómo puedo intervenir una obra del pasado, ¿sí? Con esta idea de las descomposiciones, que bueno, que no es ni la primera vez ni la última que será, claro. Pues te despedimos aquí, te agradecemos mucho todas estas explicaciones que nos has dado sobre tu trabajo, sobre sonología y bueno, pues nada, vamos ya, por fin ya a escuchar esta Descomposición 2 y aquí te despedimos. Un abrazo. Muchas gracias.